El horrible crimen de Magda Goebbels, la madre modelo del Tercer Reich. Sucedió realmente. 6 niños hermosos y sanos, que eran la mejor propaganda para las familias alemanas del Tercer Reich, fueron víctimas de un horrible crimen perpetuado por su propia madre, Magda Goebbels, con la autorización de su padre, Joseph Goebbels. Magda era tenida como la madre modelo del periodo hitleriano y fue lo más parecido a una primera dama que tuvo Alemania entre 1933 y 1945. Joseph Goebbels era el poderoso ministro de propaganda del régimen, después de sobreponerse, contra todo pronóstico, a una cojera por un pie zambo, a fuerza de astucia y de ausencia de escrúpulos. Los alemanes del Tercer Reich odiaban y exterminaban a las personas con problemas físicos, pero Goebbels convenció a Hitler con su habilidad y servilismo, mientras que Magda lo cautivó con su belleza y talento manipulador. ¿De dónde salió Magda Goebbels? ¿De qué se valió para alcanzar la cumbre en la sociedad alemana? ¿Cómo perpetró uno de los crímenes familiares más espantosos del siglo XX? ¿Cuáles fueron las circunstancias de su horrible muerte? Conozcamos esto y mucho más en este video sobre la escalofriante Magda Goebbels. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Vida temprana. Magda Goebbels nació como Johanna Maria Magdalena Ritschl el 11 de noviembre de 1901 en Berlín, Alemania, como hija de una pareja soltera formada por el ingeniero y contratista Oskar Ritschl y una mujer de nombre August Benred. La pareja se casó en 1901, divorciándose en 1904 o 1905, y existen versiones de que el matrimonio fue antes del nacimiento de la niña, sin evidencias que la respalden. Llamada Magda desde pequeña, cuando cumplió 5 años su madre la envió a Colonia a vivir con su antiguo marido. En 1908, August Benred se casó con Richard Friedlander, un rico comerciante judío alemán radicado en Bruselas, quien adoptó a la niña de 7 años y le dio su apellido. Friedlander moriría en 1938 en el campo de concentración de Buchenwald. En Bélgica, Magda ingresó en el convento de las Ursulinas en Vilvoorde, donde fue descrita como una niña activa e inteligente. La familia permaneció en Bruselas hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914, cuando casi todos los alemanes abandonaron Bélgica por temor a las represalias de los belgas ante la invasión de su país por Alemania. Se trasladaron a Berlín, donde Magda asistió a la secundaria Kohlmorgen. Benred y Friedlander se divorciaron en 1914 y Magda ingresó en el prestigioso colegio de damas Holhausen en 1919, a los 18 años. En Berlín, la joven intimó con Haim Arlosorov, un ardiente sionista, hermano de su amiga Lisa Arlosorov. Durante su relación con Haim, utilizó una estrella de David que éste le regaló y acudió con él a reuniones de un club juvenil judío. Aunque la relación no duró, Magda estuvo en contacto con su novio judío hasta que el joven emigró a la Palestina del mandato británico en los años 1920, donde fue jefe del departamento político de la agencia judía, antes de ser asesinado en Tel Aviv en 1933. A su funeral asistieron entre 70.000 y 100.000 personas, el más grande del mandato. ¿El padre de Magda era judío? Hasta el año 2016 se daba por cierto que el padre de Magda Goebbels era el ingeniero Oskar Ritschl, quien había dejado embarazada a su madre, August Benred, antes de casarse con ella. En el certificado de nacimiento de Magda solo aparece el nombre de su madre. Sin embargo, el descubrimiento en 2016 de un nuevo documento en los archivos de Berlín sugiere que el padre biológico de Magda Goebbels era judío. El hallazgo fue realizado por el escritor alemán Oliver Hilms, y arroja nuevas luces sobre la popular figura del régimen alemán y esposa de uno de los funcionarios más notorios del Tercer Reich. En 1908, la madre de Magda se casó con el empresario judío Richard Friedlander, quien se convirtió en padrastro de su hija.
Sin embargo, la nueva evidencia sugiere que más que padrastro, el rico judío muerto en un campo de concentración en 1938 era el padre biológico de Martha Goebbels. Así, cuando August Benrad se juntó con Oskar Ritschl en 1901, ya estaba embarazada de Magda. La información proviene de una entrada del diario de Joseph Goebbels de 1934, en la que escribió que su esposa había descubierto algo impactante sobre su pasado, presumiéndose que se refería a una aventura de August con Friedlander, en la que quedó embarazada. La documentación muestra que Magda intentó ocultar su herencia judía, sobre todo después de que se casó con el prominente personaje del Tercer Reich. Matrimonio e hijo con el multimillonario Günther Quandt. En 1920, mientras regresaba de la escuela en un tren, Magda conoció a Günther Quandt, un rico industrial alemán de 39 años, que le doblaba la edad. A partir de ese primer encuentro, Quandt cortejó a la joven con la elaborada cortesía que se estilaba en la época, y con grandes gestos. Tras el matrimonio de su madre con su padrastro y presunto padre biológico, Magda había adoptado el apellido Friedlander, pero su pretendiente le exigió que retornara a su primer apellido, Ritschl, más conveniente para su conversión del catolicismo al protestantismo de Günther Quandt, previa a la boda. El matrimonio se celebró el 4 de enero del año 1921, y casi 11 meses después, el 1 de noviembre de 1921, nació Harald Quandt, primer hijo de la pareja. Günther Quandt, nacido el 28 de julio de 1881 en Pritzwalk, Brandenburgo, era un rico empresario, fundador de un imperio industrial que hoy incluye al fabricante automotriz BMW y la compañía química Altana. Con el tiempo sería un prominente miembro del Partido Nacional Socialista Alemán y uno de sus grandes financiadores. Magda pronto se sintió aburrida y frustrada en su matrimonio con Quandt, ya que éste pasaba poco tiempo con ella, absorbido como estaba por su principal interés, que era la expansión de su imperio empresarial. La pareja crió 6 hijos: Harald, 2 hijos de Quandt, de un matrimonio anterior, y 3 hijos adoptivos de un amigo fallecido. En octubre de 1927, la familia realizó un viaje de 2 meses a Estados Unidos, donde Quandt debía cerrar un negocio en Filadelfia. En 1929, Quandt descubrió que su esposa tenía una aventura, y se separaron y divorciaron el mismo año, en unos términos bastante generosos para Magda. ¿Cómo conoció a Joseph Goebbels? La órbita de nacimiento del nazismo fueron Nuremberg y Múnich, pero Hitler necesitaba conquistar políticamente Berlín y requería un hombre capacitado para popularizar su movimiento en la capital alemana. Ese hombre había nacido el 29 de octubre de 1897 en Reit, Mönchengladbach. Se llamaba Joseph Goebbels y era cojo, preparado, astuto y manipulador. Era de los pocos miembros de la primera hornada de activistas del Partido Nacional Socialista que podía acreditar diplomas superiores, incluyendo uno de la Universidad de Heidelberg, en filología germánica. Sus limitaciones físicas lo habían eximido de la Primera Guerra Mundial y se afilió al partido en 1924, después de una breve carrera en el periodismo. Ignorando su repulsión por las personas con minusvalías, a las que después exterminaría con saña, en 1926, el líder alemán incorporó a Goebbels a su equipo como jefe del partido en Berlín. En 1930, Magda Ritschl llevaba un año divorciada del millonario Günther Quandt y gozaba de una sólida posición económica. Como muchas alemanas ricas, se había hecho una fanática admiradora del Führer alemán, y ese año conoció a Joseph Goebbels en un mitin político. Físicamente no quedó impresionada, ni mucho menos, pero la oratoria del hombrecillo la cautivó. Magda se afilió al partido el 1 de septiembre de 1930 y comenzó a hacer trabajo voluntario, aunque sin involucrarse demasiado en el activismo. Durante un tiempo fue secretaria de Hans Meinshausen, el segundo en mando de la organización política berlinesa, antes de hacerse cargo de la documentación privada del propio Goebbels. Matrimonio y familia con Joseph Goebbels. Magda se involucró sentimentalmente con Goebbels en febrero de 1931, durante un corto viaje a Weimar con unos amigos. En abril de ese año empezaron a hacer planes para su futuro juntos, y Goebbels anotó en su diario: «Nos hemos hecho un voto solemne el uno al otro. Cuando hayamos conquistado al Reich, seremos marido y mujer. Estoy muy feliz». En septiembre de 1931, la relación amorosa comenzó a experimentar problemas.
A Goebbels le preocupaba que Magda se viera demasiado encariñada con Hitler, y los celos empezaron a corroerlo. Viendo la relación en peligro, Magda le pidió a Goebbels que adelantaran la fecha de la boda, y el matrimonio se celebró el 19 de diciembre de 1931, con Hitler como testigo. El general Otto Wagener, confidente del Führer, señaló que en cierto modo la boda fue arreglada. En vista de que Hitler tenía la intención de conservarse soltero, se sugirió que Magda, como esposa de un prominente y visible dirigente del partido, podía ser una especie de primera dama del Tercer Reich. Magda era una mujer con porte de clase alta, bien conectada socialmente y muy ambiciosa, atributos que seguramente entusiasmaron a Goebbels. Peter Logerreich, biógrafo de Goebbels, compartió esta apreciación. En su libro de 1980, Magda Goebbels, la primera dama del Tercer Reich, Hans Otto Meissner sostiene que Hitler era un amigo excepcionalmente cercano de los Goebbels, y no extrañaba que acudiera por la noche al apartamento de la pareja en Berlín para charlar con su colaborador, con una de sus niñas en el regazo. Era la madre perfecta para el nazismo. Magda y Joseph Goebbels tuvieron 6 hijos: Helga Susanne, Holden Catherine, Heidrun Elisabeth, Helmut Christian, Heidelhard Trottel y Heidek Johanna. De su matrimonio previo, Magda tenía a Harald Quandt. Los Goebbels hicieron de su apartamento en la Reich-Sanz-Leopoldplatz el centro de la vida política y social en torno al pujante partido nacionalsocialista alemán. Sus 6 hijos, rubios, sanos y perfectos, eran el símbolo de la raza aria, supuestamente superior, que ponderaba la máquina de propaganda manejada por Goebbels, y tras la llegada de los nazis al poder en 1933, Magda fue condecorada como la mejor madre del Tercer Reich. Que los nombres de los 6 hijos de los Goebbels comenzaran con la letra H no parecía casual. Aunque no existen pruebas que lo avalen, se cree que los nombres de los 6 niños comenzaban con H como un homenaje a Hitler. Incluso el joven Harald, quien vivía con su madre y su padrastro, completaba el cuadro de nombres con H. Esto no pasó desapercibido para el líder alemán y para la sociedad alemana del Tercer Reich, y Magda Goebbels acrecentó su figura como el paradigma de la madre perfecta para el régimen. Después del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Harald partió al frente, mientras que sus 6 hermanos menores permanecieron en Berlín, educándose dentro de la ideología del régimen alemán. Con el paso del tiempo, especialmente desde la derrota de Stalingrado, Hitler reduciría sus apariciones públicas, aumentando las de Goebbels y las de su esposa Magda, como emblema de las madres alemanas. Joseph pensaba que Magda le era infiel con Adolf. Una mujer encantadora llamada Quandt está reorganizando mis documentos privados, anotó Joseph Goebbels en su diario en noviembre de 1930, cuando aún no se había casado con Magda, pero cuando ya estaba divorciada de Günther Quandt. Todavía no había llegado el tiempo en el que el ministro de propaganda del régimen alemán empezara a celar a su esposa con el amado líder de ambos, y en el que pensaba que su esposa le era infiel con Adolf Hitler. Para su biografía del ministro de propaganda del Tercer Reich, el historiador Peter Logerreich se basó en los prolijos diarios de Goebbels, mostrando cómo su esposa y Hitler formaron un triángulo sentimental, aunque probablemente no se produjo la consumación por parte del Führer. El libro de Logerreich muestra el lado personal de Goebbels, revelando cómo llegó a obsesionarlo, hasta el límite con la locura, la relación de su esposa con el jefe político e ídolo de ambos. La obra igualmente deja en claro que si bien el Führer se sentía atraído por Magda, nunca se mostró demasiado entusiasmada por su marido, a pesar de la devoción servil que éste le brindaba. La biógrafa también examina la faceta de Casanova de Goebbels, amparada no en el atractivo físico, sino en la atracción que otorga el poder, a menudo superior. Goebbels, que cojeaba debido a un pie zambo, compensaba la discapacidad con su astucia y encanto personal, y gozó de un voraz apetito sexual. Magda durante la guerra. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Magda continuó cultivando su figura de madre patriota y se preparó para trabajar como enfermera de la Cruz Roja. El esfuerzo de guerra tenía ocupados en el frente a la mayoría de los hombres, y las mujeres asumieron sus cargos en las empresas, con la esposa de Goebbels trabajando en la compañía electrónica Telefunken y utilizando el autobús del resto del personal. También se involucró en la atención y entretenimiento de las esposas de los dignatarios extranjeros que visitaban Alemania y en el apoyo a las tropas y a las viudas de guerra.
Públicamente, los Goebbels incondicionalmente apoyaban a Hitler y se beneficiaban con ello, aunque en privado, Magda empezó a manifestar dudas, especialmente después de que la guerra en el frente oriental empezó a tornarse desfavorable para Alemania. Incluso el propio Führer fue víctima de su enojo. Se afirma que el 9 de noviembre de 1942 estaba en una reunión con amigos y tras finalizar un discurso del líder alemán, apagó la radio y expresó: «Dios mío, qué montón de basura». En 1944, con la tendencia de la guerra claramente en contra de Alemania, dijo de su idolatrado líder: «Ya no escucha las voces de la razón. Aquellos que le dicen lo que quiere oír son los únicos a los que cree». No existen evidencias de que Magda intentara salvar de la muerte a su padrastro judío y presunto padre biológico, Richard Friedlander, recluido en el campo de concentración de Buchenwald. Sin embargo, sus abuelos pudieron abandonar Alemania gracias a unos visados que les ayudó a conseguir. Su hijo Harald Quandt fue teniente de la Luftwaffe. Harald Quandt nació el 1 de noviembre de 1921 en Charlottenburg, Berlín, como único hijo del matrimonio de Magda con el rico industrial Günther Quandt. Sus padres se divorciaron en 1929 y tras el matrimonio de su madre con Joseph Goebbels, Harald permaneció con su padre, aunque visitaba a menudo a su madre, convertida desde 1933 en el emblema femenino del Tercer Reich, y a su padrastro, encumbrado como ministro de Ilustración Pública y Propaganda. Considerando que sería lo mejor para su progreso dentro del régimen nacional socialista, después de 1934, Harald se fue a vivir con su madre y su padrastro, aprobando su examen de bachillerato en 1940, ya con la guerra en su segundo año. Llamó la atención por sus simpatías con las posiciones del militar indio Subhas Chandra Bose, convertido en héroe nacional por su desafío al Imperio Británico, pero cuyo legado quedó empañado por su respaldo en tiempos de guerra a la Alemania del Tercer Reich y al Japón imperial. Durante la guerra, Quandt ingresó a la Luftwaffe, alcanzando el grado de teniente. En 1941 intervino en la batalla de Creta y después combatió en Rusia e Italia, donde resultó herido. En 1944 fue hecho prisionero por los aliados en territorio italiano, siendo liberado en 1947. Días finales. Hacia finales de abril de 1945, con el ejército rojo soviético entrando en Berlín, Goebbels, Magda y sus 6 hijos se mudaron al Burgbunker, conectado con el búnker del Führer por debajo del jardín de la Cancillería del Reich. El 29 de abril, Goebbels agregó una postdata en la última voluntad y testamento de Adolfo Hitler, explicando que desobedecía la orden recibida de abandonar Berlín por razones de humanidad y lealtad personal. Declaró además que su esposa y sus hijos respaldaban su decisión de no dejar la capital, así como su resolución de morir en el búnker, argumentando que de ser mayores, los niños hubiesen apoyado su determinación de terminar con su vida por propia mano. Magda fue una de las últimas personas en ver a Hitler, y a Eva Braun antes de que los dos muriesen voluntariamente la tarde del 30 de abril de 1945. Muerte de los niños. Decididos a quitarles la vida a sus 6 hijos antes de poner fin a las suyas propias, el 1 de mayo de 1945, Joseph y Magda Goebbels le pidieron al dentista de las SS, Helmut Kunz, que inyectara morfina a los chicos para después matarlos con ampollas de cianuro. Kunz dijo después que inyectó la droga a los niños, pero que fueron Magda y Ludwig Stumpfegger, médico personal del Führer, los que les administraron en la boca las ampollas con el veneno. El periodista y escritor estadounidense James P. O'Donnell dijo que posiblemente Stumpfegger estuvo involucrado en el drogado de los niños, pero que efectivamente fue su propia madre quien los asesinó. Según O'Donnell, los testigos endilgaron toda la culpa a Stumpfegger después de que éste muriese el 2 de mayo de 1945 en circunstancias no aclaradas. El escritor también señala que en aquel momento el médico posiblemente estaba demasiado drogado como para haber tenido un papel crucial en la muerte de los niños. Se afirma que Magda rechazó varias ofertas de salvación, incluyendo una de Albert Speer, de sacar a los niños de Berlín, insistiendo en que la familia debía permanecer unida hasta su momento final. Rochus Mitch, suboficial de las SS muerto en 2013 como último superviviente del búnker del Führer, dijo a la BBC:
Justo después de la muerte de Hitler, la señora Goebbels bajó al búnker con sus hijos. Empezó a prepararse para matarlos. No podría haber hecho eso sobre tierra. Había otras personas allí que la hubiesen detenido. Por eso bajó las escaleras, porque a nadie más se le permitía entrar en el búnker. Bajó con el propósito de matarlos. Magda ayudó a las niñas a ponerse camisones blancos, las peinó y regresó al Bohrbunker con sus hijos. Unas 2 horas después, la esposa de Goebbels regresó sola al Führerbunker, con los ojos enrojecidos y el rostro pálido, tras lo cual se sentó en una mesa a jugar solitario. Después Goebbels se acercó a ella, sin decir una sola palabra. Muerte de Magda y Joseph Goebbels. Tras asesinar a sus hijos, Magda y su esposo subieron al jardín de la Cancillería, y cada uno murió tras morder su ampolla de cianuro. Un testimonio señala que ambos mordieron su ampolla cerca del lugar en el que Hitler había sido enterrado y que recibieron un tiro de gracia. Günther Schweigerman, ayudante de Goebbels, testificó en 1948 que esperó oculto en la escalera y después de escuchar los disparos, subió al jardín y vio los cuerpos sin vida. Johann Schetschel, electromecánico del búnker del Führer, dio una versión diferente, declarando que ambos se habían envenenado en el Bohrbunker. Los cuerpos fueron incinerados, aunque solo se quemaron parcialmente, siendo encontrados por soldados soviéticos en la tarde del 2 de mayo. Los rasgos de Goebbels aún eran visibles, pero Magda estaba irreconocible. ¿Por qué mató a sus 6 hijos? En el Führerbunker, Magda contó lo siguiente a la secretaria de Hitler, Traudl Jung. Prefiero que mis hijos mueran a que vivan en desgracia. Mis hijos no tienen ninguna posibilidad en Alemania después de la guerra. A finales de abril de 1945 escribió una carta de despedida a su hijo Harald, quien en aquel momento se encontraba en un campo de prisioneros de guerra en África del Norte. En la carta dijo: «Mi amado hijo, ya llevamos 6 días en el Führerbunker. Papá, tus 6 hermanos pequeños y yo, para la seguridad de dar a nuestras vidas nacionalsocialistas el único fin honorable posible. Sabrás que me quedé aquí contra la voluntad de papá y que incluso el pasado domingo el Führer quería ayudarme a salir». Y añadió: «Conoces a tu madre, tenemos la misma sangre, para mí no hay duda. Nuestra gloriosa idea está arruinada y con ella todo lo hermoso y maravilloso que he conocido en mi vida. El mundo que viene después del Führer y el nacionalsocialismo ya no vale la pena vivirlo y por lo tanto me llevo a los niños conmigo, porque son demasiado buenos para la vida que seguiría. Y un Dios misericordioso me entenderá cuando les dé la salvación». ¿Qué pasó con el hijo sobreviviente de Magda Goebbels? Tras ser liberado por los aliados en 1947, Harald Quandt, único hijo superviviente de Magda Goebbels, regresó a Alemania. Günther Quandt murió en 1954, con lo que Harald y su hermano Herbert heredaron el imperio empresarial desarrollado por su padre, convirtiéndose ambos en 2 de los hombres más ricos de la República Federal de Alemania. En aquel momento, el grupo empresarial familiar estaba formado por más de 200 compañías, incluyendo grandes paquetes accionarios en la industria automotriz alemana, como el 30% en BMW y el 10% en Daimler-Benz. Los hermanos gestionaban la corporación conjuntamente, aunque cada uno enfocado en un grupo de empresas. Harald Quandt murió en un accidente de aviación en Italia en 1967, y sus 5 hijas heredaron una fortuna valorada, en aquel momento, en $760 millones. En 2022, la fortuna conjunta de sus descendientes fue cuantificada en $17.000 millones. Hay un documental en Alemania sobre el enriquecimiento en la Segunda Guerra Mundial de la familia Quandt. En 2007, la televisión alemana emitió el documental El silencio de los Quandt, ganador del premio Hans Joachim Friedrichs, que relata el papel del grupo empresarial Quandt durante la Segunda Guerra Mundial. La producción reveló el uso de trabajo esclavo en las fábricas del segundo esposo de Magda, y la familia respondió que financiaría un proyecto de investigación para examinar las actividades empresariales del patriarca Günther Quandt durante el Tercer Reich. En un acto de honestidad no muy frecuente, el historiador Joachim Scholz-Seig concluyó que los Quandt estaban vinculados inseparablemente con los crímenes de los nazis, lo que reveló la secretaria de Goebbels. Antes de morir en 2017 a los 106 años de edad, Brunhilde Pomzell
quien fue secretaria personal de Joseph Goebbels, afirmó que, aunque poca gente le creía, ella ignoraba las atrocidades cometidas por el régimen al que servía. Al parecer, Goebbels no era muy madrugador, ya que Brunhild apuntó, era raro que lo viéramos por las mañanas. Durante la guerra, el apartamento en el que la secretaria de Goebbels vivía con sus padres fue destruido durante un bombardeo, y Magda le alivió el golpe regalándole un costoso traje. Nunca he tenido nada tan elegante como eso, ni antes ni después. Ambos fueron muy amables conmigo, dijo la anciana. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre el horrible crimen de Magda Goebbels, la madre modelo del Tercer Reich. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.